Hay una duda universal, una de esas grandes preguntas que ha perseguido a la humanidad desde que empezamos a reflexionar sobre nuestra propia mente. Y es la siguiente. ¿La inteligencia es algo con lo que se nace? Como una especie de lotería genética inamovible. Exacto, una lotería. O por el contrario, es algo que se puede construir físicamente, igual que se desarrolla la musculatura en un gimnasio a base de repeticiones y esfuerzo. Es una pregunta fascinante, la verdad, y cambia por completo la forma en que cualquier persona se enfrenta a un desafío intelectual. Totalmente. Ya sea aprender un idioma nuevo, preparar unas oposiciones o resolver un problema complejo en la oficina. Por eso, para explorar esta gran incógnita, hoy tenemos sobre la mesa un material increíble. Una colección inmensa, ¿sí? Sí. Son documentos visuales, diagramas, gráficos y conceptos extraídos directamente del trabajo del profesor Pierluigi Piazzi, concretamente sus manuales de instrucciones para el cerebro, como el famoso Ensinando Inteligencia o Enseñando Inteligencia, y todas esas guías derivadas. Y el valor real de este material, lo que lo hace tan especial, es que no se queda en la filosofía barata. El profesor Piazzi no da consejos vagos sobre motivación. Para nada. Baja directamente al nivel del hardware humano. Y por eso, la misión fundamental de nuestro análisis a fondo de hoy no es solo teorizar sobre neurología. La idea es extraer ejemplos prácticos, estrategias diarias, tangibles, para que quien nos escucha pueda implementar este desarrollo de la inteligencia en su vida cotidiana desde hoy mismo. Qué gran punto de partida, la verdad. Saber el qué está muy bien, pero dominar el cómo en el día a día es lo que marca la diferencia. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque los documentos arrancan con una dicotomía visual que llama muchísimo la atención. Sí, el contraste entre las dos imágenes. Brutal. Es una escena que cualquiera ha vivido. Por un lado, una ilustración de un aula tradicional, abarrotada de gente. Un profesor al frente, de pie en la pizarra, hablando sin parar. Y un montón de alumnos sentados, escuchando de forma, digamos, totalmente pasiva. Que es la imagen que la sociedad ha etiquetado como estudiar. Tal cual. Pero justo en la página de al lado hay otra ilustración con una atmósfera radicalmente distinta. Una persona sentada, completamente sola en un escritorio. Sin distracciones. Cero distracciones. Inclinada sobre un papel, súper concentrada, escribiendo a mano con un lápiz. Y en un bocadillo de pensamiento sobre su cabeza, una función matemática sencilla, algo como y es igual a f de x más 1. Transmite un silencio y un esfuerzo individual muy intenso. Claro, y esa comparación sienta las bases para destruir el mito más dañino sobre el aprendizaje. Si nos fijamos en otro gráfico de las fuentes, el que Piazzi llama el porcentaje del hacer, todo cobra sentido. Ese gráfico es muy revelador. Muchísimo. Muestra que durante una clase normal, es decir, mientras una persona asiste pasivamente a una lección o a una reunión, la línea de participación activa del cerebro es mínima, casi plana. Plana total, en el eje inferior. Pero en la sección etiquetada como durante el estudio solitario, esa misma línea se dispara hacia arriba en una diagonal perfecta, lo que evidencia una diferencia abismal entre dos cosas que solemos confundir: entender y aprender. O sea que comprender algo de forma pasiva no es retenerlo. Efectivamente, si uno asiste a una conferencia brillante, el cerebro entiende la información en ese momento, pero el aprendizaje real, el que construye inteligencia, solo se desencadena cuando el cerebro abandona esa comodidad y pasa a la creación activa, en soledad y enfrentándose al problema. Es que fíjate, es imposible no hacer la analogía con el ejercicio físico. Es el equivalente exacto a sentarse en las gradas de un gimnasio a ver cómo un atleta hace flexiones. Por mucho que entiendas la biomecánica, Tus músculos no van a crecer ni 1 milímetro, exacto. Para que haya un cambio hay que tirarse al suelo y generar fricción. y esa fricción es la clave para la vida diaria de nuestra audiencia. El cambio de hábito tiene que ser radical. No basta con leer informes que otro ha subrayado, ni escuchar audios pasivamente. Hay que emular al estudiante de la ilustración. Coger el lápiz. Literalmente, coger un lápiz, el acto motor de escribir a mano, es un desencadenante neurológico vital. Para desarrollar la inteligencia en el día a día, hay que resumir con palabras propias, hacer esquemas desde cero o resolver problemas sin mirar la solución. Inteligencia es hacer, no asistir. Hay que reservar un bloque de tiempo de aislamiento y forzar a la mente a producir información. Y, a ver,
Lo fascinante de esto es que los documentos llevan este concepto del hacer a un terreno biológico espectacular. Porque no es una metáfora. No, no, es un hecho literal. Hay una sección llena de diagramas neurológicos que parecen sacados de un manual de biología cruzado con ingeniería informática. Vemos neuronas hiperdetalladas, las dendritas, el núcleo y un énfasis enorme en los axones, que están recubiertos por esas vainas de mielina. La famosa mielina. Eso es. Y los neurotransmisores dibujados como esferitas de energía saltando por las hendiduras sinápticas. Biología pura. Pero el giro visión es que estas imágenes orgánicas se mezclan con esquemas de circuitos eléctricos, puertas lógicas de microchips que deciden si un impulso dispara o no dispara, tablas de código binario, ceros y unos. Es una analogía brillantísima. Y el colmo es una captura de pantalla que contrapone a Tux, el pingüino de Linux, que representa un entorno estable y estructurado, frente a un bloque de notas lleno de caracteres rotos y causa absoluto. Una colisión entre carne y software. Y ese contraste ilustra el mecanismo físico de la inteligencia. Desarrollar la mente es un cambio de infraestructura palpable dentro del cráneo. Pasamos de una red neuronal débil a una densa y compleja gracias a la mielina. O sea, cada vez que forzamos el cerebro con ese lápiz en solitario, Ocurre un evento biológico innegable. Se engrosa la mielina, que es la capa aislante del axón. A más mielina, más rápido y eficiente viaja el impulso eléctrico. Y la analogía de las compuertas binarias es súper precisa. Los ordenadores operan con ceros y unos, pasa o no pasa corriente. El cerebro humano comparte esa lógica binaria microscópica. una neurona alcanza el voltaje y dispara, o se queda en silencio. Exactamente. La creatividad y el razonamiento complejo se construyen repitiendo y conectando esas unidades binarias básicas. Viéndolo así, el pingüino de Linux simboliza un cerebro optimizado por la práctica, un sistema operativo mental robusto. Y el bloque de notas roto es un cerebro desordenado, sin mielina, con datos inconexos por falta de esfuerzo activo. Para lograr esa estructura tipo Linux en la vida real, los manuales proponen retos cognitivos. Hay decenas de ejemplos visuales. Tests lógicos, secuencias geométricas donde hay que predecir la siguiente figura. Sudokus, ajedrez. Sí, la implementación diaria consiste en someter al cerebro a fricción lógica rutinaria. Pequeños intervalos. Aprender a programar, o coger un problema del trabajo y desglosarlo a mano en secuencias estrictas de causa y efecto. Eso obliga a la mente a buscar patrones. Estamos programando el cerebro paso a paso, dándole a los obreros de la mente la materia prima para construir autopistas neuronales. Pero claro, hablando de construir estructuras, hay una ilustración que avisa del colapso total. ¿La del barco? Sí, el mismísimo hundimiento del Titanic. Se ve el barco chocando contra el iceberg. Y debajo una viñeta angustiosa. Dos marineros con el agua por las rodillas, luchando a la desesperada por cerrar las puertas estancas con una válvula enorme. Pero es inútil. El agua entra a raudales. Un caos. Un caos absoluto. Y lo importante es lo que viene justo después. De la peor catástrofe marítima, pasamos a una persona arropada en su cama durmiendo plácidamente, con una red de neuronas brillantes flotando sobre su cabeza y un reloj marcando el ritmo circadiano de 24 horas. El salto es loquísimo. A primera vista sí, pero es la advertencia más importante del manual. El Titanic encarna el peor error para desarrollar la inteligencia. La procrastinación masiva. Dejarlo todo para el final. El clásico atracón de estudio la noche antes. Eso es. Esos marineros cerrando puertas cuando el agua haya entrado son la viva imagen de alguien intentando memorizar 500 páginas a las 3 de la madrugada o preparando una reunión crucial la noche de antes. El colapso es biológicamente inevitable. Claro. Si la inteligencia es recableado biológico y mielina física, no puedes obligar a las células a construir redes en 3 horas a base de bebidas energéticas. El sistema colapsa por sobrecarga, igual que el casco del barco. Y ahí entra la persona durmiendo. El reloj circadiano nos recuerda que la biología obedece a ciclos. Durante el día, el esfuerzo activo introduce información frágil, pero la magia ocurre durante el sueño. ¿Entonces el descanso es trabajo activo para el cerebro? Totalmente. Mientras el cuerpo descansa, el cerebro reactiva las redes del día, descarta la basura y consolida lo aprendido a largo plazo.
La regla diaria e innegociable es fraccionar el esfuerzo intelectual en pequeñas dosis y seguirlo rigurosamente de un buen descanso nocturno. El arquitecto mental levanta los planos de noche. Me encanta esa visión. Dormir deja de ser tiempo muerto y se convierte en guardar la partida de lo que hemos entrenado. Y a ver, toda esta teoría del barco y la neurología aterriza en la realidad con un testimonio humano buenísimo, el correo de Paula. Una historia muy reveladora. Confiesa abiertamente que de niña era la típica estudiante perfecta, la mejor de la clase. Pero llegó a los exámenes de acceso a la universidad y los suspendió todos. Un fracaso estrepitoso. Y en su correo escribe literalmente: descubrí que nunca aprendí de hecho. Estudió mal toda su vida. Hasta que encontró estos manuales. Sí, se dio cuenta de que podía construir inteligencia, cambió sus hábitos, empezó a estudiar activamente, añadió meditación para la concentración y finalmente entró a la universidad. Pero lo curioso es la ilustración casi sarcástica que acompaña su historia. Un payaso de circo. El famoso payaso. Sí, con pantalones enormes, sonriendo y señalando una pizarra que dice en mayúsculas: haz la tarea y gana nota. Es que el correo de Paula valida la tesis central. La inteligencia es plástica, no un rasgo fijo. Hay un gráfico anatómico que muestra cómo el volumen cerebral aumenta hasta un 260% en el desarrollo y mantiene su plasticidad siempre. El problema de Paula no fue falta de capacidad innata, cayó en la trampa del payaso. Que es una imagen ridícula pero muy real del sistema educativo, tratar el conocimiento como un truco para conseguir un premio. El payaso representa el peligro de la motivación extrínseca. Esforzarse solo por un premio externo e inmediato, sacar un 10, conseguir el aprobado o el certificado. El cerebro se adapta para superar ese obstáculo a corto plazo. Retiene los datos, los escupe en el examen, consigue la recompensa y luego hace un borrado masivo. Porque biológicamente ya no necesita mantener esos archivos. Por eso Paula suspendió. Le pedían una estructura mental real y ella solo había entrenado para satisfacer al payaso. Exacto. Es como pintar la fachada de un edificio cuyos cimientos están podridos. Ante el primer terremoto se desmorona. Y la alternativa que plantean los documentos a esto es fascinante. Usan un grabado antiguo del trivium y el quadrivium. Las figuras alegóricas de la enseñanza clásica, sí. Y las conectan con algo tan sencillo como la mezcla de la luz y el color. Los colores primarios, rojo, verde y azul, solapándose para crear tonos complejos. Esa conexión es brillante. El trivium y el quadrivium no eran asignaturas para memorizar datos. Enseñaban la mecánica del lenguaje, la lógica y las leyes del universo, los fundamentos. Y el esquema de los colores primarios materializa eso mismo. Si dominas la esencia del rojo, el verde y el azul, no necesitas memorizar las fórmulas de 1000 colores distintos. Puedes mezclarlos para resolver cualquier desafío. La lección práctica es buscar la motivación intrínseca. Cambiar de mentalidad por completo. Si mañana alguien empieza a estudiar un idioma o programación, no debe hacerlo para aprobar un trámite. El hábito diario debe ser asimilar los bloques básicos, entender el porqué de las cosas. La inteligencia florece cuando estudias para comprender la estructura del mundo, no para una fecha concreta. Es un recorrido súper revelador por los engranajes de la mente. Vamos a condensar rápidamente esas estrategias prácticas para la rutina de quien nos escucha. Primero, derribar la pasividad. El desarrollo exige papel, lápiz, aislamiento y creación. Sin duda. Y recordar que es algo físico. Resolver un sudoku o desglosar un problema engrosa la mielina de verdad. Tercero, huir de la procrastinación del Titanic y respetar el sueño nocturno ininterrumpido como el momento sagrado donde se guarda el trabajo del día. Y por último, desterrar al payaso de las notas y enfocarse en dominar los fundamentos. Son directrices potentísimas, respaldadas por la neurociencia. Piazzi le devuelve el control al individuo. Nadie es prisionero de su genética. Con fricción activa, descanso y entendimiento profundo, dominar una habilidad deja de ser abrumador. Se vuelve un proceso mecánico y manejable día a día. Y con esa visión de control sobre nuestro propio hardware, cerramos ese análisis a fondo. Pero hay una reflexión final que surge de todo esto. Si la inteligencia requiere fricción, lápiz y esfuerzo activo para recablear la mielina, y la pasividad impide esa estructuración biológica, que surge una duda sobre la sociedad actual. Millones de personas pasan horas cada día consumiendo vídeos cortos en redes sociales de forma totalmente pasiva. Sin ningún esfuerzo cognitivo. Cero esfuerzo. Si el cerebro nunca deja de recablearse,
¿Qué le está haciendo esto biológicamente a toda una generación? ¿Estamos construyendo mentes frágiles, sin mielina, con un código tan caótico como ese bloque de notas roto, sin darnos cuenta? Es una duda para meditar profundamente. Hasta el próximo análisis.